Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos veis desde Sudamérica, que sois muchos. Y nada, bienvenidos a una nueva conferencia de CUP. Mi nombre es Juan Hernández y soy uno de los tutores del máster de energías renovables y proyectos energéticos, junto con mi compañera Mónica. Y nada, esta es mi segunda conferencia. La primera, que fue por allá por el mes de noviembre, eh, cursó sobre la energía fotovoltaica y en el día de hoy pues voy a hablar sobre el hidrógeno, ¿vale? Como posibilidad como recurso energético para el futuro. Podría haber sido para el presente, pero bueno, no es así. Y bueno, y veremos un poco pues, sus bondades, sus limitaciones, características, etcétera, ¿vale? Vamos a ir pasando por aquí. Bueno, antes de empezar la conferencia, como puede haber personas de las que nos estén viendo que no sean alumnos del máster, quería hacer un poco una presentación de lo que estudiamos en el máster de energías renovables y proyectos energéticos. Está dividido en cuatro grandes bloques, como veis. El primero es el área de entorno energético y energía eólica. ¿eh? En este caso, yo tutorizo la primera parte, la de entorno energético, y bueno, se trata de sentar un poco las bases de lo que va a venir después, refrescar conocimientos y bueno, hablar un poco del contexto global y general de la energía. Y luego eh, un poco más detallado, física aplicada a tecnologías de energías renovables, otro tipo de temario relacionado con la energía solar, el contexto actual de energías renovables, etcétera. El segundo bloque, que lo lleva mi compañera Mónica, es el de energía hidráulica y biomasa. Luego, un tercer bloque que llevo yo entero, que es el de energía solar, en el cual pues hablamos de energía térmica y de fotovoltaica también, de forma muy detallada, ¿vale? Se explican tanto aplicaciones, evolución, instalaciones, todos los fundamentos, actualidad del sector, tanto en una como en otra, ¿vale? O sea que se estudia de manera profunda todo y el último bloque del máster es el área de marco de desarrollo, implantación y gestión, energías renovables emergentes. En este caso, eh, yo llevo la parte de las energías renovables emergentes y hablamos de geotérmica marina y hidrógeno y pilares de combustible, que es de lo que vamos a hablar en la conferencia de hoy, ¿vale? Aquí abajo tenéis donde pone Máster Energías Renovables CUP, un enlace. Podéis pinchar ahí si os queréis descargar la presentación para acceder directamente a la página del máster. Y bueno, si queréis información o cualquier cosa, pues ahí estamos los tutores, los coordinadores académicos para ayudaros en cualquier cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada. El índice que voy a seguir en esta conferencia, vamos a hacer una pequeña introducción, luego hablaremos de las generalidades del hidrógeno, las ventajas e inconvenientes de este elemento como recurso energético, cómo podemos obtenerlo, cómo podemos almacenarlo y por último, cómo se utiliza, ¿vale? En los dispositivos que llamamos pilas de combustible. Bien.
La introducción. Como bien sabéis, bueno, esto son todo cosas evidentes. La demanda energética cada vez es mayor, ¿vale? Y las perspectivas de que esta demanda siga aumentando parecen bastante claras. Es decir, es una situación en la cual esta demanda es abastecida en su mayoría por combustibles fósiles, y a esto se une también que el coste de esos combustibles fósiles va en aumento. Mm, si a todos estos puntos unimos el hecho de que las consecuencias ambientales por la emisión de gases de efecto invernadero cada vez se van dejando notar mucho más, cada vez es mayor la preocupación por el cambio climático, y hay más gente que de verdad se lo cree, porque lo que parecía mentira era que haya gente que lo niegue, ¿no? Y, y también unido a la preocupación política de la seguridad y el abastecimiento energético, pues hace todo esto, hace que sistemas energéticos como los de las pilas de combustible alimentadas por hidrógeno o por cualquier otro combustible, y las energías renovables en general, pues tengan mucho sentido, y, y de ahí el interés creciente en estas tecnologías, y la apuesta definitiva de muchos gobiernos para invertir mayores cantidades de dinero y, y por fin implantarlas poco a poco en los sistemas energéticos de los países. ¿Vale? Mm, aquí me gustaría, ya que hemos nombrado el hidrógeno, me gustaría distinguir entre energía primaria y energía intermedia y energía final. ¿Vale? La energía primaria es aquella que se obtiene en la naturaleza, sin ninguna transformación. Ejemplos: petróleo, gas natural, carbón, uranio, el sol, el viento, el agua, ¿vale? Energías tradicionales, recursos fósiles o recursos renovables. Tanto unos como otros son energías primarias. La energía intermedia, que veremos, pues la electricidad, por ejemplo, porque la energía primaria se transforma en esa energía intermedia, que muchas veces coincide con la energía final y otras no, como ya veremos. Y energía final, que es la que se usa en los puntos de consumo, ¿vale? Puede ser, pues, el calor, el frío, energía mecánica. Muchas veces, la mayor parte de las veces, utilizamos la energía intermedia, que es la electricidad, para generar otra energía, que es un calor, por ejemplo, en nuestras casas, o generar frío también en los aparatos de aire acondicionado, o energía mecánica para mover cualquier cosa. Entonces, en este sentido, ¿el hidrógeno dónde estaría? El hidrógeno estaría junto a la electricidad y desempeñan un papel de vectores energéticos. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan como medio de transporte de energía, digamos, entre comillas, ¿vale? ¿Qué pasa con el hidrógeno? Eh, no se encuentra libre en la naturaleza, ¿vale? A pesar de que es muy abundante, no se encuentra libre, y es necesario someterlo a diferentes procesos, someter a diferentes procesos a las materias primas que lo contengan para obtener ese hidrógeno libre, para poder utilizarlo. Por tanto, en función del tipo de recurso que utilicemos para obtener ese hidrógeno, el impacto ambiental del uso de este elemento va a ser mayor o menor. ¿Vale? Pues está muy bien que utilicemos hidrógeno para mover nuestro coche, pero si ese hidrógeno se ha generado a partir
la transformación del petróleo con electricidad, que ha salido también de recursos fósiles, pues al final no tiene mucho sentido, ¿vale? No lleva a ningún lado. Lo que hay que tender es a obtener ese hidrógeno a partir de energías renovables, ¿vale? Es el punto más importante para mí al que debemos llegar. Las generalidades del hidrógeno, eh, hablar, pues, son obviedades también. Es el elemento más ligero y abundante de la naturaleza, como ya he dicho antes. Forma parte, pues, como todos sabemos, de la molécula de agua, de la materia viva, los combustibles tradicionales. Está presente en la corteza terrestre como entre los 10 elementos más abundantes en ella, pero nunca libre, ¿vale? Em, por este motivo, es por el que se considera un vector energético. Actualmente se produce hidrógeno en cantidades bastante importantes, ¿vale? Y se utiliza fundamentalmente en la industria química y en la petroquímica. Un 72% de lo que se produce en la industria química y petroquímica, fundamentalmente para producir amoníaco. Y bueno, luego también se emplea en electrónica, metalurgia, industria aeroespacial, etc. ¿Qué ocurre? Un 96% de este hidrógeno proviene de combustibles fósiles, fundamentalmente del gas natural. Y tan solo un 4% lo obtenemos a partir del agua. Al igual que la electricidad, el hidrógeno requiere una producción y un transporte, ¿vale? Es decir, podríamos pensar que son dos energías que van a competir, ¿vale? Pero no es así, no es así. Esto lo tachamos y ponemos una suma. La electricidad y el hidrógeno son complementarios, ¿vale? Y así es como se deben ver. ¿Por qué? Porque ambos los podemos obtener de las energías renovables. Ambos los podemos transportar a largas distancias. Aquí hay que hacer un punto y coma. Eh, la electricidad, pues ya está, ya se lleva utilizando tanto tiempo que no tiene duda, ¿vale? Pero el hidrógeno, pues todas las tecnologías de transporte están en desarrollo. Aparte, tiene unas propiedades, como veremos después, un poco peculiares que hacen que su transporte tampoco sea tan fácil. Pero bueno, transportar electricidad tampoco era tan fácil en los comienzos y mira cómo está ahora, ¿no? Además, ambos son versátiles. Esto quiere decir que se pueden utilizar en diversas aplicaciones y además son eficientes en su uso final, que hay pocas pérdidas. Por ejemplo, el uso del hidrógeno en la pila de combustible ronda una eficiencia del 80% y además son limpios, ¿vale? Nosotros cuando utilizamos la electricidad no hay emisiones en su uso, sí en su generación, pero no en su uso, ¿vale? Igual que el hidrógeno, cuando utilizamos hidrógeno en una pila de combustible, el, la única emisión es agua. Por tanto, parecen todo ventajas, ¿vale? Ambos combinados van a satisfacer, podrían satisfacer todas las necesidades energéticas y crear un sistema energético permanente, ¿vale? Con muchas sinergias y muchos beneficios. Quería poner aquí algunas propiedades del hidrógeno que considero importantes y a tener en cuenta para luego
hablar sobre todo de su almacenamiento, es que el hidrógeno en condiciones normales de temperatura 25 grados y una atmósfera de presión es un gas, ¿vale? La temperatura de fusión y de ebullición, muy a tener en cuenta, es decir, tiene una temperatura de ebullición de menos 252,77 grados centígrados y la fusión a menos 259,2. Es decir, que en ese rango de temperaturas es líquido, ¿vale? Si queremos transportarlo en forma líquida, tiene que estar a menos 253, 54, 55 grados centígrados. Esto es algo muy a tener en cuenta, ¿vale? De ahí que se utilice mucho como refrigerante. Imagínate, refrigerar cualquier cosa a menos 253 grados centígrados. Y luego, por otro lado, su poder calorífico inferior, 242 megajulios por mol, partido por mol, perdón. Si lo comparamos, es la tabla de arriba a la derecha, con los PCIs de los otros combustibles, vemos que un kilogramo de hidrógeno equivale, por ejemplo, a 2,78 de gasolina, 2,80 de gasóleo, 2,5 o 3 de gas natural, dependiendo de su composición, y 2,62 de butano, ¿vale? Es decir, que tiene un poder calorífico muy alto. Y en la tabla de abajo, lo que quería mostraros es la comparación de la densidad energética por unidad de peso y la densidad energética por unidad de volumen. Si nos fijamos en la densidad energética por unidad de peso, lo que vemos es que el hidrógeno es el número uno, ¿vale? Pero sin embargo, la densidad energética por unidad de volumen es de los que menos tiene. Esto veremos más adelante que es un hándicap en determinadas situaciones. Bueno, en cuanto a las ventajas e inconvenientes del hidrógeno, ¿no? Proporciona una energía más alta que el resto de los combustibles, ¿vale? Como veíamos antes, es el que tiene una relación energía-peso más alta. Además, las emisiones eh, son nulas o a veces también puede emitir trazas de NOx cuando se utiliza una combustión con aire en motores o turbinas, ¿vale? Además, las sinergias, importante. La asociación del hidrógeno con el resto de energías renovables lo que produciría serían unas sinergias, ya que al ser las energías renovables intermitentes, el sistema energético podría hacer uso de ellas en función de la curva de demanda de energía eléctrica de cada momento, ¿vale? Es decir, eh, por las noches, que no hay sol, no tendríamos recurso solar, podríamos tener viento y si hubiese un pico de demanda en un momento determinado, utilizar hidrógeno para generar electricidad. Bueno, son posibilidades. Además, posee muy buenas características para ser empleado en motores de combustión, ¿vale? Ya que requiere poca energía para el inicio de la combustión, por lo cual permite multitud de mezclas de combustible-aire para poder economizar en cuanto a cantidad de combustible. Y además posee una elevada temperatura de autoignición, lo que posibilita una elevada compresión del gas y una elevada eficiencia térmica del sistema. Además, la eficiencia de los sistemas
en los que participa el hidrógeno es más elevada que la de cualquier otro combustible, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Los motores de combustión suelen tener unas eficiencias de 20, un 25% los buenos motores, ¿vale? Y ya hemos dicho que las pilas de combustible pasan de sobra el 50% de eficiencia, incluso pueden llegar al 80%, como dije antes. El límite inferior de inflamabilidad y detonación es elevado, ¿vale? Además, como es un gas muy poco denso y muy volátil, hace que sea seguro en espacios abiertos, porque se difunde verticalmente de manera rápida. Y luego, como tiene una temperatura de combustión elevada, de combustión espontánea, es un punto a favor teniendo en cuenta aspectos como la seguridad. Además, no es tóxico, ¿vale? Por lo tanto, si es un escape de hidrógeno, no, no hay riesgo para los seres humanos. Como desventajas, pues sobre todo ahora mismo los costes de producción, que son bastante elevados, fundamentalmente pues porque las tecnologías eh, están, digamos, en pañales, entre comillas. Y sí que hay una en concreto que es la que más se utiliza, que es el reformado de gas natural, pero sigue siendo caro. También porque los recursos fósiles cada vez lo son más. Por tanto, unido al hecho de que son tecnologías bastante modernas, hace que producir hidrógeno sea caro. Posee una temperatura de licuefacción baja, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes. Para estar en estado líquido, eh, es el estado, uno de los estados en los que se puede almacenar, tiene que estar a menos 254 grados centígrados. Por tanto, eh, esto supone un coste energético asociado, ¿vale? Lo vamos a ver después, pero almacenar hidrógeno de forma líquida supone aproximadamente un 30% de coste energético de la energía que tú estás almacenando. ¿Vale? Em, como es una molécula muy pequeña, eh, las instalaciones de almacenamiento y distribución tienen que estar muy bien selladas porque puede haber escapes fácilmente. Y uno de las grandes desventajas del hidrógeno es el desconocimiento generalizado sobre sus posibilidades y su potencial como fuente de energía y como vector energético, ¿vale? Realmente la sociedad no conoce, no conoce esta posibilidad y, bueno, sin ir más lejos, mientras preparaba la presentación, algunos de mis compañeros de trabajo la han visto cuando la estaba revisando y me preguntaban que de qué era, y al hablar era del hidrógeno, muchos se veían sorprendidos de otros departamentos que no tienen nada que ver con esto, y la verdad que me llamaba la atención y he dicho, pues mira, eh, realmente tengo que hacer mención a esto, ¿vale? Así que, bueno, esperemos que se vaya conociendo más y le den un poco más de bombo al hidrógeno como recurso energético. Bien, pasamos al siguiente punto. Aquí ya quiero empezar a hablar de cómo se obtiene el hidrógeno, ¿vale? ¿Qué métodos existen para obtenerlo? Primero, ¿qué se requiere para conseguir hidrógeno? Pues las materias primas, como ya dijimos, que pueden ser eh, petróleo, sus derivados, gas, carbón, agua, biomasa, importante. Es decir, cualquier materia carbonosa, al fin y al cabo.
necesitamos tecnologías para extraerlo, ¿vale? A partir de ellas vamos a obtener prácticamente en todos los métodos un compuesto intermedio que se llama gas de síntesis, que está formado por hidrógeno y por monóxido de carbono. Y luego, pues, se pueden obtener otros compuestos dependiendo de la materia prima, también de las condiciones de las reacciones que tienen lugar en los diferentes procesos, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? El elegir la materia prima al final va a depender del coste, sobre todo, de su disponibilidad y de la pureza con la que se quiera obtener el hidrógeno. Y por último, para esas tecnologías necesitan una fuente de energía para transformar los recursos que contienen el hidrógeno. Normalmente, pues, que se utiliza electricidad que proviene en su mayor parte de recursos fósiles. Lo ideal es que esa electricidad provenga de energías renovables. En el cuadro de abajo vemos que se puede obtener, por un lado, de combustibles fósiles, por otro lado, de biomasa y por otro lado, del agua. ¿Vale? Primero, combustibles fósiles, por un lado, hidrocarburos y gas natural, en dos métodos principales, el reformado con vapor y la oxidación parcial. Como ya dije, el reformado con vapor es el más utilizado, y el carbón, que se somete a gasificación, que es un método que comparte con la biomasa, ¿vale? La biomasa se puede procesar mediante gasificación o también mediante pirólisis. Decir que es bastante interesante el hecho de utilizar biomasa, ya que se pueden emplear desde recursos forestales, recursos agrícolas, recursos ganaderos, procedentes de la elaboración de piensos, y cultivos energéticos como la colza, la caña de azúcar, etcétera. Aunque esto último está un poco en lucha con la industria de los biocombustibles, ¿vale? Del bioetanol, por ejemplo. Y bueno, es algo que va por otro lado y daría prácticamente para hablar en otra conferencia sobre este tema. Y por último, se obtiene del agua, como es evidente, H2O, aportando la energía necesaria para disociarla, obtenemos un hidrógeno de alta pureza en este caso, ¿vale? Y se puede aplicar energía eléctrica o también térmica. Y como veremos ahora, pues sería también lo ideal si esta energía eléctrica proviniese de recursos renovables, pero también es decir que es un proceso que tiene un coste energético bastante elevado, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, un dato requiere 6 veces más energía que el reformado con vapor del gas natural, ¿vale? O sea, es ahora mismo inviable eh, energéticamente llevar a cabo la electrólisis. Bien, vamos a ver un poco por encima, ya digo que todas estas tecnologías en realidad se podría hacer una conferencia de cada una de ellas, hablando de todas las investigaciones que se llevan a cabo, desarrollos, los avances. Bueno, hay tema para largo y como no nos podemos extender, yo me voy a limitar a dar un poco las bases de en qué consiste, ¿vale?
el reformado con vapor, en él los materiales de alimentación, que pueden ser hidrocarburos, como unas naftas, por ejemplo, también que son derivados del petróleo, o gas natural, pues vamos a convertirlos endotérmicamente, ¿vale? Es decir, que requerimos energía en el gas de síntesis. Para ello empleamos vapor de agua en exceso y esto se lleva a cabo en unos reactores tubulares donde se va a producir la mezcla con el vapor de agua en exceso. Para reducir el contenido de metano en el gas de síntesis y para maximizar el rendimiento de la generación de hidrógeno, el reformado se realiza con esa relación de vapor y carbono más alta de la que en teoría se debería utilizar, ¿vale? Es por eso por lo que se utiliza vapor de agua en exceso. También decir que es un proceso que necesita de catalizadores y el calor que se genera, que bueno, es una reacción endotérmica, es decir, necesita una energía, pero también genera un calor que se utiliza para generar más vapor, ¿vale? El contenido de hidrocarburo que estamos introduciendo, que previamente ha de ser desulfurado, tanto el hidrocarburo como el gas, se mezcla con el vapor en un calentamiento extremo, ¿vale? Y, y se produce el proceso de reformado formándose ese gas de síntesis, ¿vale? El rendimiento del proceso está en torno al 80%, con lo cual es un rendimiento muy, muy, muy aceptable. Y como vemos en la diapositiva, tiene tres reacciones en cadena, ¿vale? El hidrocarburo con el agua nos da el gas de síntesis, monóxido de carbono más hidrógeno. El metano, que también existe, también reacciona con el vapor de agua y genera más gas de síntesis. Y por último, el gas de síntesis, lo que se hace, se somete a otro proceso para desplazar el monóxido de carbono, ¿vale? En esta última reacción se desprende energía, ¿vale? Es una reacción exotérmica, aunque ese calor que se libera no es suficiente para mantener la temperatura de los procesos previos, por eso se necesita más energía, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir también? Que esta energía se provenga de un reactor nuclear, por ejemplo, el calor, a través de un intercambiador, con lo cual supondría un ahorro importante en los requerimientos energéticos y, por tanto, en las emisiones de CO2. Al final, prácticamente en todos los métodos de obtención de hidrógeno hay una emisión de CO2. De ahí que para el desarrollo del hidrógeno como combustible sea súper importante el desarrollo de los métodos de captura y almacenamiento de CO2, ¿vale? Hay muchos, pero, pero bueno, es un punto muy importante para poder avanzar en la obtención de hidrógeno de una forma ecológica, digamos. Mm, vale, pasamos al siguiente método, la oxidación parcial, como veíamos, también de los hidrocarburos o del gas natural, consiste en una oxidación incompleta de esos recursos. Es una reacción exotérmica
¿vale? Que se produce a elevadas temperaturas, en la que no se necesita vapor de agua, ¿vale? Estas reacciones tienen mayor eficiencia y rapidez que el reformado, pero las tecnologías no están tan bien desarrolladas como en el reformado y ni siquiera desarrollado a escala industrial, que es su gran problema. Como vemos, pues también se va a generar un gas de síntesis. Al eliminarlo se genera CO2 que hay que eliminar. Hay que capturarlo, almacenarlo, porque no, lo que no se puede hacer es estar produciendo hidrógeno y a la vez estar emitiendo CO2 a la atmósfera. No tiene ningún sentido. ¿Vale? La gasificación, podemos tener gasificación tanto de materiales sólidos como el carbón, como de biomasa. Lo que hace es que degrada el combustible, ¿vale? Mediante un proceso termoquímico, sometiéndole a unas condiciones de ausencia parcial de oxígeno, ¿vale? Es lo que se emplea en torno, depende de los fines de la pureza que se desee el hidrógeno, pero se suele utilizar entre un 10 o un 50% de que se necesita estequiométricamente. Y aparte también temperaturas elevadas, de 700 y 1500 grados también, dependiendo pues, primero de si se está tratando carbón o biomasa. Y lo que se obtiene es un compuesto, una mezcla de gases, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, metano, cuya composición pues, va a depender de las proporciones que teníamos en el combustible empleado, ¿vale? Y además también de las condiciones de temperatura del proceso. En este caso, eh, hay que tener en cuenta, en el caso de utilizar biomasa, más bien, que el resultado obtenido pues, será uno u otro dependiendo del agente gasificante empleado para llevar a cabo la propia gasificación. Si se emplea aire, el resultado final de esta gasificación es un gas que se denomina gas pobre, ¿vale? Cuya composición es un tercio aproximadamente de monóxido de carbono y 2 tercios de nitrógeno. Y luego tiene trazas de oxígeno y de CO2. Para luego obtener hidrógeno es necesario que se produzca la reacción ya mencionada, pero con agua. Si por el contrario el agente gasificante es oxígeno y vapor de agua, y además a este se le somete a altas presiones y temperaturas, pues el resultado ya es un gas de síntesis que está formado por monóxido e hidrógeno, como dijimos antes, aunque también habría trazas de CO2 y de vapor. ¿Vale? Es decir, el monóxido de carbono podría ser tratado con vapor de agua para generar más hidrógeno a su vez, y el dióxido de carbono, como siempre, tendría que ser capturado. ¿Qué, qué debemos tener en cuenta aquí? Que esta gasificación se puede incluir, digamos, en las centrales de ciclo combinado, en las que se genera energía eléctrica. ¿Vale? En ese caso, cuando se utiliza biomasa, el CO2 que se produciría sería el que previamente se ha sintetizado para la formación de la propia materia viva, ¿vale? Sin tener en cuenta las emisiones generadas como consecuencia de las operaciones necesarias para obtener esa biomasa, ¿vale? Por tanto, si liberas ese CO2 a la atmósfera, el balance al final entre la absorción y lo que se está emitiendo es nulo, ¿vale? Esto en cuanto a cuentas. Mm,
si se puede evitar, mejor evitarlo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a balance global, este balance sería nulo, ya que es el mismo carbono, es el mismo CO2 que han absorbido previamente esos recursos. Bien, otro método, como vimos, para obtener la biomasa es la pirólisis. Voy a pasar bastante por encima porque apenas se lleva a cabo para obtener hidrógeno. Sería un proceso en el que se descompone por la acción del calor y en ausencia de oxígeno este combustible sólido que sería la biomasa. ¿Vale? En este caso, pues se necesitarían unas temperaturas en torno a 450 grados. En líneas generales, aunque dependiendo del combustible de partida, pues los productos resultantes son, como siempre, hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, principalmente metano, y en este caso puede haber líquidos hidrocarbonados y residuos carbonosos sólidos. ¿Vale? Y hablar un poco también de la electrolisis a partir del agua. A mí me parece muy interesante, pero no voy a poder profundizar mucho y tampoco es una tecnología que creo que tenga mucho futuro por, por el coste energético, sobre todo. ¿Vale? Es un proceso en el que se aplica una corriente eléctrica de manera continua a una solución en la que vamos a tener un electrolito disuelto, ¿vale? Generalmente se utiliza el hidróxido de potasio. Con este se mejora la conductividad del agua. Y al aplicar esta corriente eléctrica, lo que provocamos es que se separen los iones positivos o protones de los iones negativos hidroxilos. Es, como dije antes, un sistema que requiere una gran cantidad de energía, pero es decir, que si la misma reacción tiene lugar a alta temperatura, un vapor de agua a alta temperatura estoy hablando de 1000 grados, el consumo de electricidad para llevar a cabo la reacción es menor, ¿vale? Es sorprendente, pero bueno, por eso está en fase de investigación. Se reduce el consumo de electricidad en torno a entre un 30 y un 45%. Así que bastante interesante. El siguiente punto del que vamos a hablar es el almacenamiento, en el cual hay que tener en cuenta sobre todo la temperatura de licuefacción del agua, ¿vale? Los menos 254 grados centígrados a los que hay que llevar al hidrógeno para estar en estado líquido. ¿Vale? El almacenamiento se puede llevar a cabo en realidad en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Comenzamos por el estado sólido. Es la opción, ¿vale?, que se considera mayormente para evitar los riesgos de explosión del hidrógeno. Y en este caso se almacena en forma de hidruros metálicos, en los que se van a producir procesos de carga y procesos de descarga. Para la carga, lo que hay que hacer es disminuir la temperatura y aumentar la presión hasta unos entre 30 y 55 bares. Para la descarga, lo contrario, aumentar la temperatura y bajar la presión. ¿Vale? Eh, en función de la temperatura a la que se va a producir la descarga del hidrógeno del hidruro, podríamos hablar de hidruros de alta temperatura o hidruros de baja temperatura. ¿Vale? Y ya os adelanto que eh,
No se suele utilizar mucho, pero, pero bueno, fundamentalmente para aplicaciones a pequeña escala. En estado líquido se trata, es una forma de almacenamiento que va a quedar reservada a aplicaciones industriales, ¿vale? Donde las cantidades que se van a almacenar necesitan ser muy elevadas. Para que a presión atmosférica el hidrógeno sea líquido, ya hemos dicho que tiene que estar a una temperatura de entre menos 253 y menos 259 grados centígrados. Por eso, el consumo energético derivado es aproximadamente un 31% de la energía almacenada, ¿vale? Es un hándicap muy importante a tener en cuenta a la hora de almacenarlo en estado líquido. Pero bueno, eh, en aplicaciones donde el espacio no es problema y si se va a almacenar en grandes cantidades, entendemos que luego el balance de la energía que se obtiene a la energía que se ha consumido, pues es más favorable. Y su almacenamiento en estado gaseoso es la forma más sencilla de almacenarlo, aunque tiene como gran inconveniente que la densidad energética es muy baja, ¿vale? A no ser que se esté almacenando a grandes presiones. Vemos que se necesita comprimir entre 200, el gas a 200 bares hasta 700 en ese rango. Cuanta más presión, pues menor inconveniente, ¿vale? Porque la densidad energética aumenta. El consumo energético de esta forma de almacenamiento, pues evidentemente proviene de las necesidades de comprimir ese gas, ¿vale? Si analizamos el gasto energético en los dos extremos que hemos mencionado, se puede decir que para presiones de 700 bares solo consumimos un 22% de energía más que para el caso de tener el gas a 200 bares, ¿vale? Y eso que es unas 3,5 veces más que de presión, con el ahorro energético que eso acarrea. Por otro lado, el que tenga que ir a tanta presión, eh, por un lado, depende del uso que se le vaya a dar al hidrógeno, ¿vale? Y además, los dispositivos que se utilicen tienen que tener unos materiales ultra resistentes y ultra seguros para poder someter al hidrógeno a esas fuertes presiones, ¿vale? Y que no haya peligro para la gente que está alrededor. Em, Pasamos a hablar de las pilas de combustible, también un poco por encima. Eh, bueno, no sé si lo suena este dispositivo, si no suena, si queréis comentármelo en el chat y, y darme vuestra opinión o lo que sabéis de las pilas de combustible. Pues yo he de reconocer que la primera vez que me hablaron de estos dispositivos, hace ya unos 10 años, eh, no tenía ni idea, ¿vale? Las únicas pilas que conocía eran las pilas alcalinas y estas cosas. Y la verdad que me sorprendió mucho y desde un primer momento me apasionó todo lo relacionado con el hidrógeno. Así que bueno, espero que a vosotros también os esté pareciendo lo mismo. La pila de combustible al final es un dispositivo abierto que produce energía eléctrica de manera directa y continua mediante la transformación química de unos compuestos
¿vale? Siempre en presencia de oxígeno para generar como, como subproducto vapor de agua, ¿vale? Mm, la reacción global que tiene lugar en las pilas es la que vemos en la diapositiva, ¿vale? Por un lado, vamos a introducir, va a entrar hidrógeno y por otro lado, oxígeno, procedente fundamentalmente del aire. Se produce una reacción a través del electrolito de la matriz, en el ánodo una parte y en el cátodo otra parte de la reacción. ¿De acuerdo? Y el subproducto, como ya hemos dicho, agua. ¿Cuáles son los elementos de una pila de combustible? Los electrodos, ¿vale? Son el ánodo y el cátodo. A través de ellos se difunden los gases hasta la interfaz con los electrolitos y en su superficie se producen las reacciones químicas que hemos visto anteriormente y se transportan los electrones. ¿Vale? Eh, estos materiales deben ser porosos, deben ser permeables a los gases, al electrolito y al agua también, y evidentemente buenos conductores de la corriente eléctrica. En el ánodo, que es el polo negativo, tiene lugar la oxidación del combustible y en el cátodo es donde se consumen los protones del electrolito y los electrones generados en el ánodo. ¿De acuerdo? La matriz es la parte central. Uno de los requerimientos es que tiene que tener un tamaño de poro inferior al que tienen los electrodos. ¿Vale? Contiene el electrolito, que puede estar tanto en un estado sólido como líquido, en función del tipo de pila que se utilice. Y este material debe ser impermeable a los gases y un buen conductor iónico. Si es sólido, no es necesario en realidad que la matriz esté presente en la pila. Y además es, es la separación entre combustible y comburente. El combustible, el hidrógeno, y el comburente, el oxígeno. Y las placas bipolares son las partes que actúan de colectores de la corriente. Distribuyen el gas y separan las celdas. ¿Vale? Son fabricadas con materiales que tienen una baja permeabilidad a los gases y alta resistencia a la corrosión. El mayor inconveniente de las pilas de combustible es su baja tensión, ¿vale? O sea, lo que es una pila tiene aproximadamente una tensión de 1 voltio. Por tanto, no vamos a ningún lado con eso. Para tener valores más elevados, lo que se hace es colocar varias unidades en serie. Y esto forman lo que se llaman el stack, ¿vale? Que es siempre que, si buscáis las pilas de hidrógeno, las pilas de combustible, perdón, veréis que nunca son una unidad, siempre son varias colocadas en serie, como veréis ahora en esta foto, para tener una tensión mayor, ¿vale? Y nada, este es el final de la conferencia ya. No he podido profundizar todo lo que me habría gustado en este tema, pero bueno, el tiempo es limitado y bueno, siempre quedarán otras oportunidades para profundizar en alguno de los apartados si queréis. ¿De acuerdo? Así que nada, si tenéis preguntas, podéis escribirlas en el chat
decidme qué os ha parecido. Tenéis también en la diapositiva mi correo electrónico para, para escribirme y preguntarme cualquier cosa que se os ocurra a posteriori. La página web de CUP, teléfonos de contacto de España y de diferentes países. Y bueno, como veis también en la parte inferior de la pantalla podéis descargar la presentación. Bueno, veo que sois muchos los que me habéis saludado desde el principio. Saludos a Honduras, México, República Dominicana, Colombia, Ecuador. También saludos a Alexander desde Madrid y Estela desde Barcelona, Perú. Buenas tardes. Stephanie pregunta si las pilas de combustible no consumen energía. Las pilas de combustible consumen un combustible, ¿vale? Que es el hidrógeno. Por tanto, si consumen, al final están consumiendo una energía, porque el hidrógeno, recordemos que es un vector energético y lo que hace es traer la energía que hemos obtenido de los recursos fósiles o de las energías renovables a este dispositivo para transformarla en corriente eléctrica, ¿vale? Por tanto, la energía que consume es la que lleva el hidrógeno. Mm, Bueno, me alegro que os haya gustado. A mí me parece un tema muy interesante. eh, y como ya os he dicho, desde la primera asignatura que tuve en un máster que estudié de energías, desde el primer momento la verdad que me apasionó todo el tema del hidrógeno, su utilización en las pilas de combustible. Hice un trabajo muy interesante sobre sus aplicaciones en automoción. Como, como os podréis imaginar, eh, es, es todo un reto poder aplicar el- la tecnología del hidrógeno y las pilas de combustible en un coche. De hecho, hoy, si buscáis en Internet hidrógeno o pilas de combustible, creo que una de las primeras noticias que os aparece es que una marca de coches ha, ha empezado a probar uno de sus modelos con pila de combustible y ha recorrido, no sé, son 150 kilómetros o algo así, ¿vale? Pero es que es un verdadero reto el llevar unos depósitos con hidrógeno en el coche para alimentar a la pila de combustible, ¿vale? Es un verdadero reto y bueno, esperemos que se, que se avance en este sentido. Nada, gracias a vosotros por haber asistido a esta conferencia y nada, eh, los que seáis alumnos estamos en contacto, tenéis mi correo, cualquier duda, estaré ahí para intentar ayudaros, ¿vale? Un saludo a todos, buenas noches a los de España y buenos días a los que nos habéis visto